Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y hoy estamos reunidos aquí con los dirigentes estatales de los partidos para hablar sobre el segundo año de gobierno del estado de Claudia Pavlovich. Bueno, por lo general esta mesa que le hemos llamado la tertulia polaca son personajes con responsabilidad municipal, pero hoy ameritaba el caso por el tema, el gobierno de 2 años, repito, de Claudia Pavlovich, y es por eso que he invitado a los dirigentes estatales. Antes de comenzar, queremos expresar nuestra solidaridad por lo sucedido a David Galván. Ojalá las autoridades, pues ahora sí, presten atención y haya una justicia expedita y que las investigaciones avancen. Toda nuestra solidaridad. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos, agradecemos que acuda a la invitación. María Dolores es coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano. David Galván, dirigente del Partido Acción Nacional. Jacobo Mendoza está representando a Alfonso Brazo, que es el secretario general, que no pudo estar aquí por tener compromiso fuera de la ciudad, ¿no? Alfonso Brazo. Y Bulmaro Pacheco, que dos representantes de cuarto bar, ¿no? De los dirigentes. En el caso de Bulmaro representa a Gilberto Gutiérrez, presidente estatal del PRI. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, si les parece, hacemos primero una reflexión de 1 minuto sobre estos 2 años. Empezamos primero por las damas. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, Aarón, y por compartir esta mesa con todos ustedes. Son 2 años de gobierno y para ser muy concreta, yo diría que lo que aún conserva la gobernadora es como ese bono democrático que tienes después de una elección que has ganado. A 2 años eso ha mantenido que las críticas o el análisis de lo que ha sucedido con el gobierno sea mucho menor. Sin embargo, desde mi óptica, hay 2 temas que están pendientes y que siguen pendientes en la agenda del gobierno y en la agenda pública. La primera es el combate a la corrupción. El gobierno actual ganó con la promesa de combatir la corrupción a partir de lo que había ocurrido con el gobierno anterior. Sin embargo, no se ha transitado a cambiar las reglas de fondo en materia de corrupción, y eso significa que puede ocurrir lo mismo que ocurrió antes, ¿no? La buena voluntad no es suficiente en el tema de corrupción. El sistema estatal anticorrupción es un sistema que se opera con las reglas actuales y que son las mismas reglas de antes. Y el otro tema pendiente, que es una gran preocupación de los ciudadanos, es el tema de la inseguridad. Entonces yo lo plantearía así en principio y después con mucho gusto me gustaría ahondar en esos 2 temas. Perfecto, David. Muchas gracias por la invitación, y agradezco la solidaridad con un tema tan grave de inseguridad que estamos viviendo y que desgraciadamente en esta ocasión nos tocó a nuestra familia. Creo que a 2 años de gobierno vemos verdaderamente que tiene que arrancar este gobierno la intención de tener un sistema anticorrupción, la intención de combatir la inseguridad, la intención de empujar el desarrollo social en Sonora, la intención de atender el sector salud, pues no está siendo suficiente. Creemos que como compromiso de campaña y como parte de un plan de gobierno planteado hace 2 años, el Estado debe de empezar a caminar. Sin embargo, en este 2016, que es el primer año que prácticamente lleva desde el primer día, el 365, este gobierno, nos empezamos a dar cuenta que las cosas no son como nos dice. El Instituto Mexicano de la Competitividad califica al estado de Sonora como uno de los estados con mayor tendencia a la corrupción. La Secretaría de Seguridad Pública Nacional califica al estado de Sonora en un grave 6º estado con mayor inseguridad, después de ser el 2º estado más seguro del país, y verdaderamente los resultados son tangibles. Hay un gasto excesivo en comunicación. Sin embargo, creemos que las obras son mucho más importantes que las palabras. Jacobo. Sí. Bien, nosotros no validamos el informe de la titular del Poder Ejecutivo. Hay argumentos y hay temas que lo permiten analizar a fondo. No hay ese crecimiento y no hay ese avance. ¿Qué vemos en ello?
Tradicionalmente el sistema político en los sexenios del PRI transmitía hacia los estados la lógica de que el primer año de gobierno se afianzaba la personalidad, el estilo personal de gobernar y del proyecto, y en el segundo año se consolidaba el programa para ir proyectando hacia el tercer año su consolidación. Y vemos que este gobierno no tiene un proyecto de desarrollo integral para el Estado y que está demasiado afanoso en el sentido de poder acreditar ante la opinión pública un avance, y esto vemos que se convierte en un bienestar mediático y está muy distante de la realidad. Entonces hay dos escenarios para analizar. Por una, el discurso que arroja resultados en cifras, pero el cual no viene acompañado de realidades concretas para la población en Sonora. Sigue habiendo pobreza, marginación, violencia, inseguridad en todos los ámbitos de la vida pública, y entonces no podemos corresponder a ese algarabía y de la publicidad y de la promoción que viene acompañando de manera desmedida al gobierno. Entonces queremos analizar rubro por rubro las acciones de gobierno, y con ello, hasta en tanto no veamos reflejado en bienestar de la gente las acciones de gobierno, no podremos validar. Bulmaro. Creo que tener al primer exgobernador de Sonora en la cárcel en 100 años obliga a replantear el método para enjuiciar los 2 primeros años de Claudia Pavlovich, porque estaba rota la relación con el gobierno federal y se recompuso. Estaba rota la relación con el Congreso, que le llegaba recursos, hay incluso controversias constitucionales, y se está recomponiendo. Estaba tensa la relación con los presidentes municipales porque se gobernaba como partido y se excluía a las distintas expresiones en los municipios. Estaba rota la relación con el sur de Sonora y se está reconstruyendo. Creo yo que esos avances por sí solos, que no todo es material, no todo es financiero, hablan de un gobierno conciliatorio y que ha traído al Estado la tranquilidad y la estabilidad en estos 2 años que hacía falta. Lo del gobernador en la cárcel, pues fue trabajo de la PGR, no es... Bueno, pero está en la cárcel. Sí, y de Sonora, y nunca había habido un caso en 100 años. Sí, como ha habido otros priistas también que están en la cárcel, pero es trabajo del gobierno federal. Es que ahí hay que puntualizar muy bien, porque no fue mérito de la actual administración, ¿no? El que Padres esté en la cárcel es una denuncia del movimiento aquel de los malnacidos 2013, que la PGR al final de Pero cuentas ese no gobernador de Sonora, los malnacidos no tenían la bandera de los uniformes escolares, ni el lavado de dinero, ni lo del... A raíz de ahí vino la investigación, de ahí, y denuncias que el mismo gobierno encausó y colaboró, es porque está en la cárcel. Bueno, empezamos entonces por economía. Yo quisiera, bueno, sí. A mí me gustaría hacer énfasis en el tema de la agenda de combate a la corrupción. Entiendo el tema de economía. Nomás rápidamente diría que en la encuesta que generó el INEGI, la última del ENVIPE, ahí habla de 2 temas que los podemos relacionar con la pregunta concreta. Primero, está Sonora por abajo de la media nacional del desempleo. Entonces eso parecería una buena noticia. O sea, hay menos desempleo en Sonora que en otros estados de la República, aparentemente. Sin embargo, también nos encontramos con una situación en donde ha ido aumentando la pobreza en el estado, pero también es un estado con precios mucho más altos y la calidad de vida es mucho más cara. Entonces, este es el tema por mencionar en relación a la pregunta que tú hacías. Pero yo quiero hacer énfasis en el tema de la agenda del combate a la corrupción, porque creo que lo que Sonora requiere es que el recurso público se aplique adecuadamente. Cuando el recurso se aplica adecuadamente, las condiciones de vida van a ser mucho mejor, Aaron, en todo sentido, incluyendo las condiciones económicas, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo? Y aun cuando aquí Bulmaro mencionaba esta aparente estabilidad
de la que hoy, bueno, se compara en relación a la administración anterior, a mí lo que me preocupa es que si las reglas no cambian, voy a insistir en este concepto, las cosas que van a suceder es lo mismo, y aunque estas reglas tienen que ir hacia el Congreso, las reglas al final las cambia el Congreso, la agenda no ha sido empujada desde el gobierno del Estado. Y yo pongo en concreto temas como la eliminación del fuero, que tendría que permitir que hoy los funcionarios también puedan ser juzgados en el caso de cometer actos de deshonestidad o algún delito, ¿verdad?, en el ejercicio de sus funciones. Y yo lo quiero poner en la mesa porque si no creo que todo lo demás, no solamente por el tema de la eliminación del fuero, sino creo que todo lo demás, al final de cuentas, es como una evaluación de si hay más o menos empleo, si hay más o menos calidad en las escuelas, etcétera, cuando el fondo en Sonora ha sido el tema de la corrupción. Y ahí yo invitaría incluso aquí al dirigente del PAN y a Jacobo y al mismo representante del PRI, que bueno, ellos han señalado públicamente que es parte de su agenda estos temas, y sin embargo no transitan en el Congreso. De la otra manera es como discurso, como simulación, ¿no?, lo que estamos viendo. Nos adelantamos un poquito, porque lo iba a dejar para la fiscalía, para ataque a la corrupción, pero está bien. Bien, bueno, economía. Muchas gracias. A ver, claramente vemos que el Estado va hacia atrás. Estamos haciendo un análisis sobre este segundo año de gobierno y voy a empezar con pequeñas cifras para que te des cuenta qué tan grande es el problema que tenemos en el estado de Sonora. En prácticamente 2 años el crecimiento económico, según el INEGI, bajó 1.5%. Los empleos bajaron casi, a razón de los primeros 2 años, casi 22,000 empleos. Así es. Los primeros 2 años de gobierno, bajó el empleo en comparación a los primeros 2 años del empleo del sexenio pasado. Y te quiero comentar que a razón de los 45,000 empleos que se formaron prácticamente en el último año, pues tuvimos una baja a los 52,000 empleos que se formaron el primer año de gobierno, en donde 9 meses eran 45,000. Venimos en picada. Y 28,000 son formales, ¿no? Así es. El ingreso per cápita también bajó, alrededor de $800. Y a partir de ahí te tengo que decir que desgraciadamente el gasto del gobierno del Estado, que evidentemente es un gasto que genera desarrollo y que genera inversión, está siendo totalmente mal utilizado. A la gobernadora le aprobaron que se gastara 8,779 millones de pesos en obra pública, que como bien lo sabes, la obra pública es un detonante del desarrollo no solamente económico, sino también humano y regional. Y la gobernadora decidió gastarse 5,653, es decir, gastó 3,000 millones de pesos más en obra pública y se gastó 1,400 millones de pesos más en servicios personales, se gastó 1,400 millones de pesos más en viáticos, en gasolinas, en hoteles, en eventos especiales, y prácticamente está destinando 3,000 millones de pesos para obra pública, en servicios generales, en aumentar sueldos, en comprar nuevos carros y por supuesto 500 millones de pesos en comunicación. Ve qué grave lo que está pasando y cómo el Estado va a caminar hacia enfrente. ¿Cuánto de comunicación? 588 millones de pesos. Es decir, la gobernadora se gasta al día alrededor de 1.4 millones de pesos. Y con esto cobra o paga el silencio para que no se sepa lo que no está haciendo. Entonces la economía no va a caminar así. Bien, sí, bueno, hay un 28,000 empleos formales, ¿no? 45,000, o sea, son 17,000 informales. Sin embargo, cuando hay un crecimiento de la economía de 5.9, sin embargo, los sueldos de los últimos datos que arroja el ENOE son de 50, el 57% gana menos de 6,600 pesos al mes. O sea, crece la economía, pero los sueldos siguen siendo paupérrimos, lo cual nos habla claramente de una mala distribución, es por eso que el indicador de la riqueza, y que es una evidente muestra de que la corrupción sigue rápido, ¿no? Pero bueno, el indicador es claro, cada sonorense está ganando menos de 10,000 pesos, o más bien 10,000 pesos menos al año a partir del 2016. Sí, bueno,
Economía. Hay un crecimiento de la deuda preocupante, se disparó la deuda en solo 2 años, pidió un préstamo muy grande que tarde que temprano impactará en la economía de los sonorenses. Se disparó la deuda casi 20%. Y no está claro en qué se está invirtiendo esa deuda porque no hay gasto de inversión, hay incremento en gasto corriente y se triplicó el gasto en imagen, promoción personal, en imagen. Ahora bien, este gobierno, que es réplica y consecuencia del gobierno federal, generó una enorme expectativa en la población y ese fue el argumento de reconquista del poder y entre otros temas, el combate a la corrupción, el crecimiento económico. Bueno, sin embargo, eso vuelvo a lo mismo, hay un distanciamiento entre el discurso, las cifras y la realidad. No hay crecimiento económico y el que hay es un crecimiento que viene de unas cifras que dejaron muy por debajo las anteriores administraciones. Sonora por sí solo tiene el potencial para tener un muchísimo mayor crecimiento del que se habla ahí. Bueno, entonces le genera una enorme confusión a la gente, porque si con todos los días se dice que estamos bien y que vamos bien y que estamos, pero eso no es compartido en los hogares de los sonorenses, en las economías familiares, en el día a día, cuando los índices de pobreza en Chojó, el municipio más pobre, en el sur del estado, en la sierra que están abandonando los jóvenes, los pueblos, las familias, no hay actividades económicas ni productivas y no hay una visión de un desarrollo integral del estado, no se puede compartir esa bonanza económica. Hay un 28% de pobreza laboral, ¿no? Que la pobreza laboral no ingresa. Y un enorme rubro de sonorenses. Pero curiosamente ahí sí bajó, sí lo bajaron. La pobreza laboral quiere decir un enorme número de sonorenses, 2 de cada 3 sonorenses, su ingreso no le alcanza, es menor a 6 mil. No, 28%. Suma, el 28% es el rubro más amplio, y de ahí se van las escalas hacia los 6.600 pesos. Jacobo, ahí, bueno, hablando de la deuda pública, aquí yo quise preguntar, también la oposición, pues cuál fue la parte que hubo, porque autorizaron incluso el diputado de Morena que fue expulsado. En consecuencia de ello fue expulsado. Sí. Pero bueno, no se puede desligar tampoco Morena porque es el diputado que representa el partido. Sí nos desligamos porque traicionó los principios de Morena y los principios no son negociables. Traicionó el principio básico de Morena que lo había llevado la plataforma a ocupar esa posición y en ese momento fue desconocido por el Consejo Estatal de Morena, que es la más alta autoridad, y expulsado de la Pero alguna autocrítica hacia porque por el método que haya sido, pero sí, es el representante de Morena y pues él fue el que votó, ¿no? Él votó también a favor de y en ese momento nosotros votamos por su expulsión, no es considerado un legislador de Morena. Pero entonces se acepta que fue mal seleccionado, pues, ¿no? Teníamos la esperanza de que se condujera con los principios de Morena, no fue así y en ese momento fue expulsado. Tenemos muchísima más capacidad de operación política en los ciudadanos, en la gente, que en un representante en el Congreso. Ahora bien, estas enormes expectativas del gobierno que generaron durante campaña, hoy día no se pueden sostener a través de una campaña publicitaria. Los argumentos no le permiten reproyectarse ante la sociedad como un éxito en el gobierno o como un bienestar. Y entonces eso, primeramente, le generó una confusión a los ciudadanos y después una enorme desilusión. Y esa enorme desilusión hoy día es un hartazgo social y una situación en la que no se cree en el gobierno porque sus cifras no van acompañadas de las condiciones reales. Y avancemos, si quieres, en el siguiente rubro de las cifras. Muy bien. Urbano. Hay una tendencia equivocada en los juicios que hacen los representantes de gobiernos cuando dicen creamos tantos empleos. En el PAN era muy común que Moisés Gómez Reina saliera con los informes optimistas diciendo durante tanto tiempo creamos, el gobierno no crea empleos, los crea el sector privado. Al gobierno cuando menos le corresponde crear las condiciones de confianza, de credibilidad, garantizar un mínimo de condiciones para que las empresas y los capitales inviertan y no generar empleos. En esta etapa de los 2 años, a cifras de ayer proporcionadas directamente por el secretario de Economía y contabilizado los empleos de septiembre, son 52.000 nuevos empleos en 2 años.
los empleos no son la muestra o el del éxito o el fracaso de un gobierno, sino el de Felipe Calderón cuando la recesión de Estados Unidos cayó la economía a 7 puntos. ¿Por qué? Porque nuestro intercambio mayor está con Estados Unidos. Sin embargo, aquí Pero, han hecho mucho alarde de esa generación de empleo. Porque ha habido inversión y por fortuna ha habido 52,000 nuevos empleos contabilizados en economía y en el seguro social, y eso es satisfactorio porque la cuota correspondiente para absorber a los jóvenes que cumplen 18 años y a los egresados de institución de educación superior sería de 30,000 que le corresponderían a Sonora. En eso creo que ha sido satisfactorio. Lo otro, Claudia recibió el Estado con 18,449 millones de pesos de deuda y Padres la había recibido con 9,900 en el 2009. Los diputados le autorizaron 5,000 millones que están invertidos totalmente en la reconstrucción del sistema carretero de control estatal. Tú te puedes venir de Agua Prieta a Mazocahui y a Hermosillo sin un solo bache, de aquí a San Pedro de la Cueva que estaba destruida sin un solo bache, Vicam, San Ignacio, El Tronque, Cocajeme sin un solo bache. Es decir, se está viendo realmente la reconstrucción, así como la atención a la obra menor en las comunidades marginadas. Creo yo que esa es muestra de que la economía va ligada a la política, pero los estados no crean los empleos, los generan los empresarios. Y generar condiciones para que los sueldos sean bueno, más dignos. Ha habido 2,000 emplazamientos, 2,000 revisiones de contratos, ni una sola huelga en el estado, y creo yo que a través de la autoridad laboral en coordinación con los empresarios se está haciendo una gestión directa pues, para que haya salarios dignos, para evitar el trabajo infantil y sobre todo para buscar la conciliación que era muy necesaria en un estado enfrentado políticamente. Muy bien. Hay acusaciones, ahorita se me vino, me recordé, de hecho un hermano de un exalcalde de Manado del PRI, hermano de Gastón González Guerra, no recuerdo el nombre de su hermano, Gerardo creo, ¿no? Donde acusaba a Villarreal porque la Ford siempre no va a tener esa inversión de no sé qué autofusion, ¿no? Y se lo llevan a China. No. Pues, se está analizando, todas las empresas transnacionales con el nuevo presidente de Estados Unidos están muy cuidadosos en la inversión en México y ya hemos visto algunos efectos de algunas plantas. Ojalá que el clima mental de Pero se fue a China. Ayude. Pues sí. Que también Trump no quiere que se vayan a China. Sí, pero allá es otro sistema político, ¿no? Yo creo que ahí es lógico deducirlo. Bueno, fueron graves las acusaciones de Gerardo González, que es proveedor de Ford precisamente para Javier Villarreal, y como que se detuvo ahí, ya no hubo seguimiento a eso. Bueno, no sé qué pasaría, pero bueno, en fin, pasemos ahora a educación. Sí, yo quisiera nomás para puntualizar algunos de los temas que mencionaron anteriormente. Hoy Sonora es el estado número 7 en endeudamiento del país y creo que hay una tendencia en el estado de Sonora en donde el endeudamiento va del estado a los municipios y eso implica que las finanzas están tan comprometidas que las responsabilidades que tienen que cubrir a veces no se pueden cubrir. Yo escuchaba hace un momento a Gumaro hablar de las carreteras, no sé si se refiere nada más al sistema interestatal, porque yo he estado viajando y la verdad es que me he encontrado con que las carreteras están sin terminarse. Creo que esa es una de las grandes demandas. Y te vas a Agua Prieta y también, y vas a Cananea y también. Entonces, sí entiendo este tema de tener que decir, esto está mejor que la administración anterior, y también entiendo esta necesidad del PAN de decir, bueno, nosotros estamos mejor que los que están ahora. Pero yo creo que independientemente de lo que digan los partidos, hay que preguntar qué es lo que están pensando los ciudadanos sobre los temas que viven de manera cotidiana. Las carreteras no están bien en Sonora, no han terminado de estar bien. Y en el tema de educación, igual que en el tema de salud, lo que falta es claridad en las políticas públicas que tienen que ver con estos temas. Pareciera que el gasto en comunicación se invierte en las imágenes de los funcionarios. Y entonces si me preguntas, ¿qué sé de educación? Pues sé más de las actividades que hace el secretario en las colonias, ¿verdad?
donde lleva actividades que no tienen nada que ver directamente con la responsabilidad que tiene, que con la calidad de las escuelas en las que nos encontramos ahorita, en la calidad de los uniformes que siguieron con el programa de uniformes, qué diferencia hay entre el programa de uniformes de la anterior administración con la actual administración. Son como esas preguntas que yo creo que más que esta defensa y esta dinámica de los partidos de nosotros lo hicimos mejor y ellos lo hacen peor, es qué están pensando los ciudadanos sobre los temas. Y entonces yo veo un gobierno que está proyectando siempre hacia el futuro, siempre hablando de lo que va a hacer, más de lo que está haciendo. Y mezclo el tema de educación con lo de salud porque ocurre lo mismo. O sea, no hablan de... Ok, entonces nomás adelanto que eso es lo que vemos, pues, o sea, anuncios de cosas que no terminan de realizarse. Y en el tema de educación yo diría algo similar. O sea, al final en los temas de percepción que mencionaba de la encuesta esta del ENVIPE, para los ciudadanos el tema de educación no es una prioridad, no lo desafortunadamente. Desafortunadamente, o sea, no lo ven como un tema en el que ellos o nosotros lo veamos como algo que está mal, ¿verdad? Hay que decirlo, o sea, sus preocupaciones están mal en el terreno de la inseguridad, más en el terreno del combate a la corrupción, más en el terreno de la economía. Esas son como las tres prioridades, ¿no? Pero yo terminaría diciendo en esto que efectivamente hay un gasto que se ve desmedido por anunciar más a quienes encabezan las dependencias que en hablar de los logros que han tenido en esas dependencias. Muy bien. Aquí en educación, David, quisiera preguntarte, porque yo no sé, yo me confundo de repente. Yo recuerdo el sexenio pasado, por lo menos los 4 primeros años o 4 y medio, se mencionaba mucho también, muy al estilo de lo de ahora, los primeros lugares en educación, en matemáticas. Y ahora resulta que no, que de los últimos lugares ahora estamos en los primeros. Entonces ya no sé cuáles son los parámetros, cuáles son las calificadoras, porque hay mucha diferencia, ¿no? E igual se publicitaba el buen rumbo que llevaba la educación. Mira, a ver, te puedo decir, a ver, tocando el tema de educación, los datos son muy claros, son las mismas instituciones las que los evalúan. Fuimos por 5 años segundo lugar en historia, segundo lugar en matemáticas y segundo lugar en español. Y prácticamente bajamos el último año, no el año que estuvimos nosotros, bajamos el 2016 para subir otra vez el 2017. Eso fue lo que pasó. Que hay una buena estrategia de comunicación, pues es evidente, le están metiendo 588 millones de pesos y creo que esa es la respuesta a cómo se venden cosas que no están pasando. En la realidad, ¿qué es lo que vemos en educación? Te quiero decir que hubo un presupuesto de 544 millones para repartir útiles escolares y no ha habido escuela que visite donde me digan que le dieron los paquetes de útiles escolares, como un primer razonamiento. Te quiero decir que bajó el presupuesto del Instituto Sonorense de Cultura. Te puedo decir que bajó el presupuesto de capacitación en la educación, es decir, no le están invirtiendo la capacitación de los maestros. Y te puedo decir que en este 2016 se está invirtiendo muchísimo más en la promoción del secretario de Educación que incluso promover programas positivos de prevención o firmar convenios como con DARE para que se pueda prevenir el uso de las drogas en los infantes, porque eso no se está promoviendo y en eso no se está gastando en el Estado. Y esas son cosas que ven cualquier padre o madre de familia que lleva a su hijo a la escuela, a la primaria o a la secundaria. Y eso es muy claro, no necesita ni debate. Y por más que quieran comunicarlo, pues son cosas que no están pasando. Y voy a retomar el tema de la deuda por alusión a mi compañero Bulmaro Pacheco. Creo que a Bulmaro no lo he informado bien. Te voy a entregar, Bulmaro, datos que tienen que ver con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal y Secretaría de Hacienda Público Estatal. La deuda de Sonora es de 28.418 millones de pesos, de la cual el 20% en 2 años lo han endeudado Claudia Pavlovich con 5.631 millones. Y el anterior gobierno la endeudó con 3.295. Y los municipios y las paraestatales con 5.132. Y para que haya claridad, el 60% de la deuda de Sonora la hicieron los gobiernos priistas. Y Claudia Pavlovich en 2 años han endeudado el Estado el doble de lo que lo hizo en 6 años el gobierno anterior. Y esto te lo voy a dar porque es parte de un discurso que ha manejado el PRI y el gobierno del PRI. No me interesa entrar en ese debate, pero me interesa que se diga la verdad. Y por otra parte, te quisiera dar algunos otros datos en tema de educación. El COVACH, la Secretaría de Educación, Telemax, el ITSON y prácticamente el CONALEP
se gastaron alrededor de 1,000 millones de pesos más en comunicación, en compra de carros y en incremento de salarios. ¿Dónde? En la cuenta pública del 2016. Okay, Sí, aquí están. Es del datos del ISAF. Así es, datos del ISAF, que son datos que le da el gobierno al Estado. Entonces te puedes dar cuenta en qué está gastando este gobierno en materia de educación, en subir los sueldos, en comprar vehículos y en darle difusión a las personas. Y coincido mucho en la coordinadora del Movimiento Ciudadano. Se nota muchísimo que van a un evento y se gastan en cubrir los eventos, en llevar sodas, en poner patos inflables, en dar regalitos, pero al final de cuentas regalan un tinaco o regalan 20 o 30 escritorios. Entonces se gastan en un evento 1 millón de pesos para dar hacia la escuela alrededor de 15 o 20 mil pesos. Y eso es la realidad de nuestro estado. Muy bien, Jacobo, se dice sí. también, te quisiera preguntar, que de lo bueno que hay en la educación es que se han reactivado. Dice, no sé a ciencia cierta que se refieran con que se han reactivado escuelas, porque estaban en misma condición. Pues cuando yo escucho reactivar es como que yo creo que no estaban abiertas, no estaban funcionando las escuelas, no sé si sea así. No vemos un proyecto educativo y un proyecto que oriente hacia las necesidades del país y del Estado, hacia la competitividad y hacia los renglones que superen a los jóvenes en sus niveles educativos. No hay infraestructura educativa nueva y nos podemos pasar ejemplos de cómo los padres siguen tomando kinders y primarias porque no hay baños, no hay aulas, no hay un ventilador siquiera, no hay avance en ese sentido. Ahora bien, si tampoco justificamos los logros de la anterior administración, porque lo que se denominó transformación educativa terminaba siendo un letrero afuera de la primaria y una barda pintada, pero se vuelven a cometer los mismos errores. Ayer inauguraron una barda, la titular del Poder Ejecutivo, una barda perimetral de una escuela. Y fue el alcalde, el secretario de Educación, la gobernadora, y fue todo un evento. Una barda, pero ¿qué cumplía? Pusieron una barda, ahí están los periódicos. Una barda en una escuela. Una barda en una escuela. O sea, una barda en una escuela. ¿Lo vieron hoy en los periódicos? Sí, una barda en una escuela. Y ese fue el mega evento. Y el día que entregó el informe fue a San Pedro del Saucito a remodelar 2 aulas. Y esa era la lógica del gobierno trabajando día con día. Remodelación de 2 aulas en el CECITE de San Pedro. No está mal. Pero para el inmenso potencial y recursos que tiene el Estado, si hubiese un plan de austeridad, si no se gastara tanto en imagen, si no se gastara en los servicios personales y si no se gastara en la proyección personal de los que ahora quieren ser candidatos abandonando sus responsabilidades, se podría gastar más en educación. Tenemos enormes retos que van a tener que ver directamente con educación. Al ratito que mencionemos el tema económico, ¿qué vamos a ofrecer? Está peligrando las negociaciones del TLC. Se habla de la megaregión, es otro tema, lo sé. Pero ¿cómo vamos a responder? Se anuncian proyectos y se anuncian y caemos en la anunciativitis, pero no los proyectos de desarrollo integral del Estado. Y el punto anterior de las carreteras, explíquenme entonces el estado de la carretera que atraviesa todo Sonora, porque es la carretera peligrosísima. Apenas 2 o 3 días un camionazo con 4 muertos, más de 20 heridos y ni siquiera una respuesta y atención oportuna de la autoridad. Ese es el nivel de la carretera. Y cuando se tocan los problemas graves del Estado, inmediatamente se dice es que es asunto federal y competencia federal. Y con cargo a la Federación, Río Sonora, no resuelto. Con cargo a la Federación, carreteras, no resuelto. El estado electoral de las carreteras. Con cargo a la Federación, gasoducto en Loma de Baco. Es decir, no resolvemos nosotros los problemas que atañen a los sonorenses y que tenemos la capacidad de resolver, pero no en este gobierno. Bulmaro, Ernesto de Lucas es el perfil adecuado para la Secretaría de Educación. Es un gran servidor público y a las alusiones personales de Galván se las dejo a Ernesto, ¿no? Él es como las mujeres valientes, se defiende solo, absolutamente. Lo que decías, Mario Lores, carreteras hay federales, la 4 carriles es una inversión a largo plazo y hemos escuchado muchas explicaciones del delegado de la Secretaría de Comunicación y Transportes, de Estación Dona Nogales, y la que anunció como un platillo el gobierno anterior que le iba a terminar en un año la Canal de Agua Prieta, y vimos que es un desastre. Nada más tú crees que te vas a ir rápido y a menos de la mitad de la carretera vienen las complicaciones. Inversión federal. Yo hablaba de carreteras de control estatal.
La de la Junta de Caminos es estatal y federal, pero las estatales están todas bien reparadas y sin bache alguno. Lo que se refiere a lo que dice Galván, y necesariamente tenemos que acudir al pasado, no para justificar, sino para decir que el método empleado, porque ellos jamás han hecho autocrítica. Nunca han hecho una autocrítica de su gobierno y yo no sé qué van a ofrecer el año que entra. Pero, por ejemplo, director del COBACH del sexenio pasado, le pide a la federación que regrese 234 millones de pesos porque no lo aplicaron para lo que le habían asignado desde la federación. Y uno de sus funcionarios dice, pues ¿cómo lo vamos a aplicar si lo metieron al Estadio Sonora? Todo eso se acumuló. En 2012 los diputados le asignaron a los tecnológicos 76 millones de pesos. Cuando ibas con el tesorero, que por cierto está detenido en el otro lado, decía, sí lo depositaron, pero no los tenemos porque están en la licuadora. Se lo gastaban en otra cosa. Esa es la autocrítica que les falta a ellos para entender que un gobierno que apenas lleva 2 años y lo juzgan como si ya tuviera terminado el sexenio, pues heredó un desastre, un estado al borde del abismo moral, que es lo que está repercutiendo en todos los aspectos de las finanzas y de los avances y retrocesos que en 2 años podemos ver, pero que no se juzga. Por ejemplo, que la educación media superior es obligatoria a partir del 2012 y se dieron 10 años de plazo a los gobiernos estatales y ahí se está cumpliendo al 90%. Que hay una mejor coordinación de la educación superior en la instancia federal, sí, a pesar de que todas las instancias educativas dependientes del ISTESON en el sexenio pasado les descontaron a los trabajadores la cuota del ISTESON y nunca le entregaron al ISTESON y ahorita están pagando su gasto corriente con subsidios que deberían haber entregado en el gobierno pasado, pero algo había, que desaparecía el dinero del desconto de las cuotas del ISTESON. Esa falta de autocrítica hace que atropelladamente se manejen datos sin conocimiento directo, y ahí exhorto a Galván a que veamos al secretario de Hacienda con las cifras reales de la deuda y bien descrita y descifrada. Bueno, hay que corroborarlo. Pero Raúl Navarro en nos dio materia esos datos. educativa, lo concurrente se está cumpliendo. Los distintos aspectos desde inicial, preescolar, primaria, secundaria, educación para adultos, media, superior y superior, está integrado en un programa de gobierno que está dando respuestas. Claro, no se puede y no hay dinero para reparar todas las escuelas como se tuviera, pero el escándalo de los uniformes y de los desayunos escolares que tienen la cárcel a varios y que tienen perseguidos a varios, lo viene arrastrando el gobierno para subsanar finanzas que deberían de haber sido aplicadas en el pasado, pero no se aplicaron. Y esos son los rezagos que menciona aquí nuestro amigo. Muy bien. Hay una ley ahí incumplida, Omar, sobre esta ley de psicólogos en las escuelas. Que el Pato dice que es una ocurrencia. Que es una frivolidad, es una frivolidad. ¿Cómo vas a poner un psicólogo por cada 200 estudiantes, por favor? ¿Cuánto le cuesta al gobierno? Digo, hay problemas que sinceramente son ocurrencias del Congreso, como ha pasado en la... Que por cierto, la iniciativa fue del Verde. Sí, pero Verde, lo mismo. Pues Eso, es un apéndice. Eso no le quita la crítica y que se condene como una medida efectista y frívola. Sí. Totalmente. Bueno, entonces esa de plano, entonces ya no la ven como frívola. Pues ahí está la ley, pero no hay recursos. Pues. El chavalillo aquí de Monterrey que sacó una pistola y mató a una experta de UNAM en psicología dijo que si hubiera habido un psicólogo y hubiera detectado ese. Entonces yo creo que frívola no es. Pero ¿qué tanto tiene la culpa el psicólogo y tanto los padres? También hay que ver eso. Pues para eso está el psicólogo, para detectar, ¿no? Bueno, sí. Quería comentar sobre eso. Claro. No sé qué tema siga, pero yo... Salud, pero sí, nada más, yo creo que es distinto decir que falta recursos para aplicar un programa a decir que es una frivolidad un tema, independientemente de quién haya propuesto. Los problemas de inseguridad y los problemas de drogas y los problemas de otro tipo de adicciones que viven los niños y los adolescentes hoy requieren de una mucha mayor atención en las escuelas. Yo no llamaría frivolidad contar con psicólogos ahí, y yo creo que en todo caso en el marco del presupuesto tendríamos que revisar las cosas, ¿no? O sea, yo no condeno la utilización de los psicólogos en este respecto. Lo que condeno es que se fije una determinada cantidad de estudiantes por psicólogo donde no se tiene ni la capacidad de pagarles y que tienes prioridades más allá de eso. Se supone que todo eso se hizo un estudio en la pasada legislación
a través de algunos académicos de la universidad y llegaron a esa conclusión, y creo que es 1 por cada 300 alumnos, y después ahí se iba a ir acomodando, ajustando el presupuesto para que fuera, para que reducir los alumnos por cada psicólogo, ¿no? Algo así era el proyecto. Pero creo que aquí a mí lo que yo veo lamentable en el secretario es que ni siquiera se haya abierto al diálogo con, es la ASPA, ¿no? La Asociación Sonorense de Psicología Aplicada, quien impulsó esta iniciativa con Pérez Rubio, y ni siquiera pues, ha estado dispuesto a dialogar con ellos y ver de qué manera se podría ajustar si es que no hay el recurso. Creo que ha desdeñado totalmente, y yo creo que sí es algo muy sensible, no lo veo como una frivolidad los psicólogos en las escuelas, ¿no? Sí. No, en las escuelas no, en la cantidad que señala la ley. Pues habría que ver. Aquí yo lo que creo es que debería de haber una visión que pudiera conjuntar el esfuerzo del Ejecutivo con el esfuerzo que se hace en los congresos. Y algo que tendríamos que reflexionar en materia de educación, en materia de salud, en materia económica, en materia social en general, en todo lo que tiene que ver con el plan de gobierno y con la visión de gobierno, es que es precisamente eso lo que nos hace falta saber a los ciudadanos, hacia dónde va este gobierno. Entendemos esta parte de que comentaba hace un momento Bulmar, la administración se encontró así, en estas condiciones hemos tenido que empezar a trabajar, la gobernadora, etcétera. Pero fuera de eso, ¿cuál es la visión? ¿A dónde nos va a llevar este gobierno al término de este sexenio? Esa es la pregunta. Y en materia de salud,